Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a hablar sobre un tema de vital importancia, tablas de la verdad. La lógica proposicional tiene como uno de sus objetivos estudiar las proposiciones o frases declarativas simples, a los que considera como elementos básicos de transmisión de conocimiento humano. Una proposición simple o atómica puede definirse de manera informal como una frase que se puede considerar como falsa o verdadera y no se puede ser descompuesta en otras frases verdaderas o falsas. En la sintaxis se utilizan varios factores. En esto tenemos conectivas, que son negación, confusión, disyunción, inclusiva o exclusiva, condicional y bicondicional. Tenemos las constantes 1 y 0, verdadero y falso. Variables proposicionales que serían P, Q y R. Y los signos de puntuación, que serían paréntesis y corchetes. Tenemos también la jerarquía de las conectivas. Entre ellas tenemos la negación, la conjunción y disyunción, y la condicional y bicondicional. Tabla de la negación. En lógica y matemática, la negación es también llamada complemento lógico. El lenguaje natural de esta es no a. En la tabla de la negación tenemos que cuando una proposición es verdadera, su negación sería falsa. Y viceversa, si una proposición es falsa, su negación vendría a ser verdadera. Como podemos observar, tenemos distintas notaciones de la negación. También tenemos acá un pequeño ejemplo de lo que es la tabla de negación. Tenemos en P 4 proposiciones verdaderas y 4 proposiciones falsas. Entonces la negación de P vendrían a ser 4 proposiciones falsas y 4 proposiciones verdaderas. Y así sucesivamente con el resto de proposiciones. La tabla de verdad para la conjunción es una manera de representar los resultados posibles de la combinación de dos proposiciones. Representa la operación y o además. En la siguiente tabla, por ejemplo, para determinar el número de filas, utilizamos la siguiente fórmula, la cual es 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones. En este caso tenemos que hay 4 posibles filas de combinaciones para los valores de verdad de las proposiciones. Viendo la tabla, en la primera fila, podemos ver que cuando dos preposiciones son verdaderas, por consiguiente la conjunción también lo será. Sin embargo, en las siguientes filas, cuando una proposición es verdadera, pero la otra falsa, o viceversa, la conjunción por consiguiente también será falsa. Asimismo, cuando dos proposiciones son ambas falsas, la conjunción también será falsa. Vamos a hablar sobre las disyunciones inclusiva y exclusiva. La disyunción inclusiva es verdadera si al menos una de las dos proposiciones de las componentes es verdadera. Cuando todas ellas son falsas, la proposición resultante es falsa. Se lee P o Q. Como tenemos en el ejemplo, con los valores de P y Q, vamos a sacar los resultados de la disyunción inclusiva. Si tenemos en P1 y en Q1, si aplicamos la regla, sería 1, en este caso verdadero. Si tenemos 1, 0, aplicando la regla, también sería 1, verdadero. Si tenemos 0, 1, aplicamos la regla, existe un verdadero, también quedaría 1, verdadero. Como dice la regla, si todas ellas son falsas, la proposición resultante será falsa. La disyunción exclusiva. Es verdadera si solo una de las dos proposiciones en las componentes es verdadera. Cuando las dos son falsas o las dos son verdaderas, entonces la proposición resultante es falsa. Se lee o P o Q. Como tenemos en el ejemplo, también tenemos los valores de P y Q y vamos a aplicar las reglas. Si tenemos en P1 y en Q1, aplicando la regla de la disyunción exclusiva, el resultado sería 0, es decir, falso. Si tenemos un verdadero y un falso tanto en P o en Q, el resultado será verdadero, 1. Y si en P y Q tenemos ambas falsas, Condicional. también será falso. Dadas las dos proposiciones, PQ se denomina condicional de estas proposiciones a la proposición. Se lee si P entonces Q, donde P es la proposición antecedente, Q la proposición llamada consecuente del condicional.
Solamente la resultante de la unión condicional será falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Si no es el caso, siempre la resultante será verdadera. El condicional que une las proposiciones es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Aquí tenemos una tabla con los valores de P y Q. Si P y Q son verdaderas, eso significa que el resultado va a ser verdadero. Si P es verdadera y Q es falso, el resultado es falso. Si P es falso y Q es verdadero, el resultado es verdadero. Y si P y Q son falsas, el resultado va a ser verdadero. La bicondicional. La bicondicional está simbolizada por una flecha de doble cara y se lee P si y solo si Q. Teóricamente dice lo siguiente: si dos proposiciones son verdaderas, la bicondicional es verdadera. Si una de ellas es verdadera y la otra es falsa, la bicondicional es falsa. Y si dos son falsas, la bicondicional es verdadera. Aquí tenemos una tabla de la verdad aplicando la bicondicional. Pues decimos que si las dos proposiciones son verdaderas, la bicondicional será verdadera. Si una es verdadera y la otra es falsa, la bicondicional será falsa. Si una es falsa y la otra verdadera, también será falsa. Y si ambas son falsas, la bicondicional es verdadera. Ahora vamos a hacer un ejemplo con todas las tablas de la verdad unidas en un solo ejercicio. El ejercicio es el siguiente: abre corchete, abre paréntesis, no P y Q, cierra paréntesis, sí y solo sí, abre paréntesis, R o no Q, cierra paréntesis, cierra corchete, sí entonces P. Ahora lo que se procede a hacer es la tabla, en la que irían primero P, Q y R. Recordar que cuando existe R no serían 4 filas, sino 8. En P irían 4 verdades y 4 falsedades. En Q, 2 verdades, 2 falsedades, alternando hasta completar las 8. Y en R, una verdad, una falsedad, alternando hasta completar las 8 filas. Bueno, ahora procedemos a negarla, porque el ejercicio requiere tanto de no P como de no Q. La negación es todo lo contrario a tanto P normal como Q normal, es decir, como P comienza con 4 verdades y 4 falsedades, no P comienza con 4 falsedades y 4 verdades. Lo mismo pasa en Q, como comienza con 2 verdades y 2 falsedades, en no Q comenzaría con 2 falsedades y 2 verdades. Una vez hecho esto, procedemos con los siguientes ejercicios, que es resolver los que están entre paréntesis. En este caso sería no P conjunción Q. La regla de la conjunción nos dice que solo es verdadera si las dos afirmaciones son verdaderas. Como podemos ver, en no P la primera es 0 y en la primera de Q es 1, es decir, que va 0. En la segunda es 0 y 1, va 0. En la tercera va 0 y 0, va 0. En la cuarta es 0 y 0, que va 0. Pero en la quinta vemos que tanto en no P como en Q va 1. Es decir, que en no P conjunción Q va a ir 1. Lo mismo en la sexta, que nos da 1. Tanto en la séptima como en la octava vemos que no se cumple la regla, por lo tanto va a 0. Vemos que tanto en no P como en Q va 1. Es decir, que en no P conjunción Q va a ir 1. Lo mismo en la sexta, que nos da 1. Tanto en la séptima como en la octava vemos que no se cumple la regla, por lo tanto va a 0. Ahora seguimos con el siguiente entre paréntesis, que es R disyunción no Q. La regla de la disyunción nos dice que solo es necesario que contenga una afirmación verdadera para que la oración sea verdadera. Ahora vamos a comprobarlo en la tabla. Vemos que R contiene una verdad, así que por lo tanto es verdadera. En la segunda vemos que ni R ni no Q contienen verdad, así que por lo tanto es falsa. En la tercera, tanto R como no Q contienen verdad, así que es verdadera. Lo mismo en la cuarta, ya que no Q tiene una verdad. La quinta también, ya que R tiene una verdad, es verdadera. Pero en la sexta vemos que ninguna de las dos tiene una verdad, por lo tanto es falsa. En la sexta
En la séptima vemos que R tiene una verdad, por lo tanto es verdadera. Y en la octava vemos que no Q tiene una verdad, por lo tanto es verdadera. Ahora, como ya no hay más paréntesis, procedemos a hacer lo que está en el corchete, que serían unir las dos afirmaciones anteriores con un bicondicional. La regla de bicondicional nos dice que las dos tienen que ser iguales para que sean verdaderas. Es decir, no importa que sean dos verdades o dos falsedades, si son las dos la misma, van a ser verdaderas. Como vemos, en la primera tienen 0 y 1, es decir, no cumple la regla, por lo tanto es 0. En la segunda es 0 y 0, cumple la regla, por lo tanto es 1. En la tercera no cumple la regla, por tanto es 0. En la cuarta tampoco cumple la regla, por lo tanto es 0. En la quinta cumple la regla, por lo tanto es 1. Y en el resto, tanto como la sexta, séptima y octava, no cumple la regla, por lo tanto es 0 en cada una. Ahora procedemos a unir lo que está dentro del corchete con lo que está fuera del corchete, es decir, la condicional de P. La regla condicional nos dice que solo es falso cuando la primera es verdadero y la segunda es falso. Vamos a comprobar esto. Como podemos ver, en la primera es 0 y 1, por lo tanto no cumple la regla, por lo tanto es 1. En la segunda y en la tercera tampoco cumple la regla, por lo tanto es 1. En la cuarta también es 0 y 1, por tanto es 1. Pero en la quinta sí cumple la regla, por lo tanto es falsa y se pone 0. En la séptima, sexta y octava no cumple la regla, por lo tanto es verdadera. La tabla se pueden dividir en tres, que son tautología, contradicción y falacia. La tautología es cuando todas son verdaderas. La contradicción es cuando existe verdad y falsedad. Y la falacia es cuando todas son falsas. Como podemos ver, esta es una falacia. La falacia es cuando existe una verdad y una Muchas mentira, gracias. como está en el ejemplo. Savannah.